Hola, son todos Hola. bienvenidos al episodio número 4 de Consultorio Abierto. Ya saben, su podcast favorito. Bueno, hoy estamos aquí de la mano de mi colega y amigo Martín. Vamos a estar leyendo algunas consultas de algunos cibernautas que trajimos desde Facebook, pues aquí a YouTube y también a Spotify para poder atenderlas desde el marco psicológico. ¿Cómo estás, Martín? Un placer saludarte desde México. ¿Cómo estás, Alejandro? Todo bien por suerte. Eh, Acá, si bien, bueno, tuvimos un fin de semana medio trágico. Las noticias del mundo. Fuera de eso, para no extenderlo, tenemos las consultas que trajimos, el episodio número 4, así que contento de seguir haciendo estos videos con vos. Igual estoy bien, muchas gracias. Así que comenzamos. Dale, por favor. Vamos con la consulta número 1 del día de hoy. En septiembre me compré un pez beta para no sentirme tan sola. Era mi compañero todas las noches, le hablaba, me gustaba verlo nadar. Hoy falleció y ahora me siento triste. Bueno, es de una persona que se compra una mascota. Al parecer le hacía una grata compañía. De pronto, pues, este pescado muere y le hace sentir muy triste. ¿Quieres comenzar? ¿Tienes algo? Sí, a ver, estoy viendo que no necesariamente es una consulta, ¿no? No incluye una pregunta, más es como Ujú, un relato ujú. eh, con mucha expresión de los sentimientos que tenía hacia la mascota, que no es para menos. O sea, dentro de todo, el relato está dentro de lo esperable, de todo lo esperable, digamos. Seguramente sea una persona que Sí, vive sola, quizá no esté incluido en el relato, bueno, no está, pero quiero decir, lo que es ujú, la historia anterior, la historia previa, no sabemos si terminó sola o toda su vida vivió así y un día se dio cuenta que no podía relacionarse con los demás y encontró una vía por medio del pez o de alguna sí, mascota. Puede que no haya sido la primera mascota. Eh, sí. Vaya a saber, nos deja, o por lo menos a mí me deja medio especulativo. Pero como te digo, todo en el orden de lo normal. La necesidad de sentirse acompañada, quizás otra manera de decir no sentirse solo o sola. Bueno, arreglé un poco. Mi compañero todas las noches le hablaba, me gustaba verlo nadar. Y bueno, ahí falleció y ahora me siento muy triste. Bueno, quizá necesitaba expresarlo, justamente porque está sola y su único compañero, a quien por cierto le hablaba y seguramente le contaba cosas de su vida, eh, me imagino. Bueno, ahora ya no lo tiene, a quien le hablo. Entonces quizás más que una consulta tenemos un desahogo ahí. Tal cual. Em, en tal caso, decime vos qué te parece y veo si cierro con alguna cosa más. Mm, Sí, como mencionas, la persona no nos deja una pregunta sobre qué debo hacer, qué no debo hacer. Simplemente hace una catarsis, subraya muy bien, me parece, lo que engloba la experiencia que es, me siento muy triste, ¿no? Y yo tiraría un poco de allí, ¿no? Este, ¿Por qué te hace sentir tan triste haber perdido a tu mascota? No sé, se me ocurre que podría contestar, bueno, Sí. ¿ahora con quién hablo? Ah, significa entonces que en efecto, como estamos especulando, pues no tienes a personas con las cuales intercambiar un diálogo. Ajá. Es decir, te sientes sola. Eh, a ver, regularmente, mm, cuando no encontramos cómo solventar nuestras necesidades en el mundo práctico, es decir, en la cotidianidad, que sería precisamente en este caso
el hablar con un amigo, una amiga, un hermano, mamá, papá, etcétera, etcétera. Cuando no puedes hablar con una persona, de pronto sí sucede que la mascota cumple esa función, ¿no? Como si se tratara de un ser antropomorfo que realmente pudiera escuchar tus necesidades, tus deseos, tus tragedias, lo que vives, lo que te gustaría vivir, etcétera, etcétera. Y de pronto que eso se caiga, significa también que se caiga la posibilidad de poder expresar esto. Claro. Una vez que se reconoce que tenemos de alguna otra forma una complicación en nuestra vida para poder elucubrar cómo nos sentimos, es decir, que no tenemos un espejo, una persona espejo que nos pueda escuchar y nos pueda reflejar lo que sentimos, que no tenemos a esa persona que realmente preste atención a lo que estamos experimentando. Bueno, una vez que reconozcamos esto, pues va a ser mucho más sencillo superar este duelo, que para alguna persona de a pie que no sabe un poco de psicología, sí podría decir, oye, qué tontería es un pez, ¿por qué te pones tan triste? Sí. Bueno, es que no es un pez, es la representación de sentirse escuchada, es la representación de eso. Y sentirse escuchada Sí, claro. mmm, se abre a cierres a una serie de posibilidades en las cuales esta persona puede encontrar precisamente esa escucha. Gran pregunta, ¿cómo llegaste hasta hablar con un pez, ¿no? Sin juzgar, claro, por supuesto. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué experiencias tuviste? Bueno, lo que pasa es que he Claro. estado discutiendo, peleando con la gente, puede ser. Ok, ¿por qué Ujú. discutes? ¿Por qué peleas con las personas? Y podríamos Sí, sí. indagar más para tratar de encontrar la problemática específica que le impide relacionarse con los demás, o también qué está pasando dentro de su círculo social que no se acercan a esa persona, eh, qué patrones negativos puede haber en su sociedad que de pronto pues terminan por dejar de sola. Tampoco estamos responsabilizando completamente a esa persona. Sin embargo, sí es importante indagar el por qué no es escuchada por otra persona. Creo que iniciará por ello. Sí, sí, tal cual. A ver, si esto fuera una consulta, en definitiva vamos a solicitar, no en estos términos, pero necesitamos un problema, necesitamos una consulta, una pregunta. Entonces, por ahí, eh, dicho así, puede quedar como que no estamos escuchando o acompañando, y no, no se trata de eso, sino que eh, podemos hacer eso, acompañar, escuchar este relato, pero de cualquier manera insertar preguntas, las que a nosotros nos surgen, ¿sí? Desde este Sí, lado. En este caso somos terapeutas, pero podemos ser, qué sé yo, la prima que vino de viaje a visitarla un día y que la ve mal, pero bueno, la va a visitar una vez cada 10 años, entonces no le queda otra que contarle, y le va a contar lo mismo. Entonces, bueno, ¿y qué querés que te diga? ¿Quién era el pez? ¿Por qué tenías un afecto con él? Eh, como bien decías, ¿qué experiencias viviste con él? No es tanto el punto a ver qué respuesta da en sí mismo, como si eso fuera sí, a, a resolver algo en sí mismo, sino que nos ayude a traccionar otras preguntas, otros relatos, otros cuentos, historias que tengan que ver con eso y que nos lleven a un lugar que quizás anude un problema, ¿sí? sí, Si eso no pasara, bueno, otra forma quizás sería insertar insertar posibilidades de que de posibles problemas, de posibles preguntas, qué sé yo. Esto, todo lo que mencionaste vos, así como lo dijiste, es algo que está como denunciando algo de su entorno social, de su sí, familia, de sus amigos, de su no familia, de sus no amigos, de no tener a nadie alrededor, de tener a una persona a quien quería mucho que le dejó de lado, de tener un círculo vicioso de gente, mala gente, digamos, que,
Puede ser. que preferible hablar con animales que hablar con la gente. Vaya a saber, Claro. vaya a saber. Me parece que en definitiva es eso. Pero lo digo así, en tanto no hay una pregunta, la terminamos insertando nosotros para que se desarrolle algo, aunque no sea acertado lo que preguntamos, que algún lugar nos lleve. Seguro que algún lugar nos va a llevar, si la pregunta es buena. Sí, Hasta ahí diría. tal cual, tal cual. Excelente. Pues pasamos a la consulta 2, ¿te parece? Claro que sí. ¿La lees o Yo la quieres que leo. la lea? Vale. Yo la leo. Dice así. Tengo una situación. No es tan difícil, pero para mí lo es. Sufro un poco de agorafobia y quiero perder el miedo a ir a una sesión psicológica. ¿Qué puedo hacer? O alguna recomendación. Espero sean empáticos. Muchas gracias por su atención. Bueno, te dejo comenzar. Ok, claro que sí. Mm, que las fobias son miedos irracionales, son eh, efectos de una serie de pensamientos irracionales también, en donde el miedo se exacerba de una forma no adaptativa. Es decir, que no te está haciendo fructoso ese miedo. El miedo es útil cuando, por ejemplo, te tienes que, qué sé yo, enfrentar a un parcial, es útil, porque entonces te vas a poner a estudiar, ¿no? Te preparas. Sí, Pero de sí. pronto cuando el miedo excede la utilidad en el sentido en el que te paraliza, te inmoviliza o no te permite realizar una acción que al parecer para la gran mayoría no tiene mayor dificultad, como ir al psicólogo, significa que sí hay un problema que hay que atender. Sí. Eh, yo comenzaría por allí mmm, tratando de establecer un programa conductual con la desensibilización sistemática de Golf, que es una técnica que ya he mencionado en otros episodios porque me parece brillante, que es Sí. básicamente irte acercando de forma progresiva al evento que te causa tanto malestar, tanto miedo, ¿no? Entonces, quizás se me ocurre, antes de tener una sesión presencial, pues pondré el auspicio para que nos viéramos virtualmente primero, que no saliera de casa. Primero Ujú. platicar, tratar de indagar, tratar de evaluar la situación, su nivel de estrés, y una vez que esto ocurra, pues sí proponerle algunos ejercicios, como que de pronto, bueno, no vas a venir hasta mi consultorio, pero vas a caminar 2 cuadras, ¿no? Claro. Ok, pero voy a estar súper ansioso. Bueno, camínalas, esfuérzate y esa va a ser tu tarea. Después vamos a lograr 3 cuadras, más cuadras, de pronto que tomes el metro, que tomes el autobús, depende de la ciudad, ¿no? Ujú. Poco a poco. O sea, esa es la desensibilización sistemática, que poco a poco te vayas acercando a aquello que tanto miedo te da y que precisamente lo que ocurre con el organismo cuando se va acercando progresivamente a aquello que está potencialmente activo para agredirte, para hacerte daño, lo que Sí. ocurre con el organismo es que termina por relajarse porque se da cuenta que era mentira, ¿no? Ujú. Pero esto tarda y cuesta y no puedes tomar por la fuerza a alguien y decirle, hey, deja de pensar tonterías. Claro que no, es con calma. Yo trabajaría así, primero alguna sesión, no sé cuántas más en línea, dependiendo del progreso, y de pronto sí lograr que venga hasta mi consultorio y todavía trabajar más. ¿Cuál fue la génesis de ese miedo? Todas las Ujú. fobias tienen una génesis y hay que descubrirla. ¿Y qué funcionalidad tiene esa génesis? Cuando hablo de funcionalidad, me refiero a todos los síntomas de carácter psicológico. ¿Para qué te está sirviendo? Y sé que esto es contraintuitivo para las personas que nos escuchan y no son psicólogos, pero realmente los síntomas tienen una función en tu vida, que es protegerte de algo. ¿Pero de qué? Sí. Es ayudarte a algo. ¿Ayudarte a qué? Es cubrir alguna necesidad. ¿Qué necesidad? Son las grandes preguntas de la psicoterapia. Sin embargo, no es fácil. Y no es que exista una receta, ¿no? Como agorafobia igual a necesidad de amor materno, vamos a ponerlo así. O Ujú. agorafobia igual a figura paterna agresiva. No.
O sea, no hay una receta, cada quien tiene su propia historia, su experiencia se va vinculando de forma única y es por eso que el terapeuta debe trabajar con calma. Eso es lo que yo diría. Bien. Ok, a ver. Lo que se me ocurre de la lectura en sí misma, y saltándome ya todo lo que mencionaste vos, rescato, le doy mucho valor a que justamente hay como una predisposición muy favorable ya. Sí, Habrá que ver cuál es la historia de cómo llegó a esta conclusión. Ok, tengo agorafobia. Simplemente sabe que le pasa algo y alguien le dijo, ah, tenés esto, o buscó cierta sintomatología y le dio agorafobia, digamos, buscando por internet. Es algo que ya lo sabía hace mucho, qué sé yo, hizo terapia antes, hizo terapia online, vaya a saber. Pero la persona está ahí como diciendo, ok, me pasa esto, quiero hacer terapia al respecto y paradójicamente esta condición es la que no me dejaría ir a hacer terapia. sí, Pero bueno, no claro. es terapia fobia, digamos, si es que eso existiera. Eh, Se trata de otra cosa, de sentir amenazas en lugares que no necesariamente son situaciones reales, sino más bien construidas interiormente y Sí, ante ciertos estímulos presentados, gatillada. sí, sí, La sí, sí. ansiedad o el estrés que le genere. Pero bueno, de cualquier manera rescato esta parte, la de quiero perder el miedo a ir a una sesión psicológica. Entonces, por empezar, si hablamos de terapia online, eh, a ver, ¿cómo decir? Estás asistiendo a una sesión, eh, si de repente pudieras tener este tipo de encuentro como tenemos nosotros en una sesión, bueno, ya podríamos hablar de que, ah, bueno, pero entonces no era ese el miedo. El miedo es a salir, es a estar arriba de un colectivo, es a estar en una situación en la calle que te recuerde a otra situación en la que viviste un estrés muy fuerte. Sí, sí. Eh, digamos, vamos a ubicarlo mientras mejor lo ubicamos, eh, porque si no es un contrasentido, ¿no? Ok, quiero hacer terapia porque lo necesito y lo sé, y yo mismo lo estoy buscando, no me lo está buscando otra persona, pero este es el chiste, no puedo hacerlo. No puedo ir, no quiero hacer videollamada, no nada. Bueno, ¿cuál es el miedo? Este, eh, ¿dónde podemos entrar nosotros? Entonces, ¿Cuál? eh, dó- quiero decir, hay como, viste, como un, ¿cómo se dice? Como un enlace, viste, que la persona está acá muerta de miedo, digámosle, y por lo tanto no va a ir a ver a nadie, porque no lo quiere hacer, porque no quiere salir, porque tiene miedo. Pero sin embargo, uno ve una soga ahí que dice, quiero perder el miedo a ir a terapia. O sea, ya hay ahí una definición de voy a ir a hacer terapia. Lo que Sí. pasa es que tengo miedo, entonces ese miedo quiero perderlo. Bueno, si con esa soga más o menos podemos intervenir y hacer algo, listo. Obviamente es una oportunidad que puede ser muy chiquita, pero eh, puede ser el motor suficiente para decir, ok, vamos a revisarlo porque capaz que no ese es el miedo. Si vos ya pudiste soltar que querés ir a hacer terapia, Sí, quizá la cosa pase por otro lado. Eh, si ya estás acá tal cual. hablándome, quizá podemos, eh, por ahí depende de dónde viva, ¿no? Por ahí nos podemos encontrar a mitad de camino, por ahí te puedes buscar un terapeuta que viva cerca, por ahí y podés venir, pero no tener la sesión en Mm, el, en el lugar mismo. Eh, son opciones. no me sale el nombre.
del lugar en este momento. De mi consultorio, el consultorio, no me salía. No tiene que ser en el consultorio sí o sí, podés venir hasta la puerta y eventualmente, depende del caso, ¿no? Pero una manera es, bueno, salgamos a caminar y, y déjame ver cómo reaccionás y qué cosas pensás y yo te hago preguntas pertinentes. Sí, tal cual. Y eso que mencionas tiene que ver con la flexibilidad del psicoterapeuta. Desgraciadamente Ni no hablar. existe un manual para hacer psicoterapia para todas las personas. Sí, puede haber manuales, claro, y hay que leerlos para tener una guía. Sin Sí. embargo, no hay un recetario para todos los problemas, así que sí tienes que ser muy creativo en algunas circunstancias que Sí. son, digamos, atípicas, no necesariamente normales, pero sí atípicas, ¿no? Y sí, las opciones que muestras, pues, serían opciones precisamente ante algo que comúnmente pues no se vería con otro tipo de problemáticas, como por ejemplo, pues tengo ataques de pánico a medianoche. Bueno, eso es diferente, la persona puede ir y verte en el consultorio y luego ya tendrá ese mismo día ataques de pánico porque quizás no resuelvas nada en una sola sesión, ¿no? Pero bueno, ya irás comenzando. Y es muy diferente a este otro caso en el que precisamente el hecho de ir al psicoterapeuta, el hecho de salir a exponerse, o como lo entiende el paciente en la calle, pues ya genera conflicto, ¿no? Es una situación que implica pues la creatividad y me parece muy oportuno lo que mencionas. Sí. Vamos a la última consulta, Bien. ¿te parece? Sí, sí, claro que sí. Venga. Bueno, esta cortita dice, ¿alguien sabe cómo curar las heridas emocionales del pasado? Me han quitado a mi hijo hace años, su abuela paterna, y siento mucho rencor y odio. ¿Se puede vivir con ello? Y aparte, con malos tratos. Bueno, así deja la consulta. Al parecer sí, es una madre que está distante de su hijo, puesto que su abuela paterna pues se ha quedado con la custodia. Y por ello, pues, se siente con rencor y odio y aparte con malos tratos, como cierro. A ver, si la pregunta es, Sí, siento rencor y odio, ¿se puede vivir puede con vivir con. ello? Y aparte con malos tratos. Sí, Y la aparte respuesta con es malos sí. tratos. Claro, Eh, sí, se puede. Digamos, es físicamente posible, emocionalmente posible. eh, el- Está en las posibilidades del humano. Ahora, no te lo recomiendo. Si, si es que más o menos entendí la pregunta, por ahí la estoy entendiendo mal. Y me- me estoy respondiendo algo que me sale al leer medio rápido. sí. De ser como pienso, no lo recomiendo. Entonces arrancaría por ahí, como eh, Sí, por lo menos estableciendo las consecuencias de vivir de esa manera. sí, Y vivir de esa manera implicaría que hay patrones de conducta de parte de ella, de parte de la abuela, de parte de todos en ese mundo, en ese sistema, en esa red de vínculos. Ahí está lo que te va a llevar a vivir de una manera en particular, así con malos tratos, etcétera. claro. Sin hacerme el canchero, pero desde ahí es más sencillo, partir los patrones. Primero Sí, encontrarlos va a resultar más o menos sencillo, me sí, imagino yo, de ubicar, bueno, cómo responde cada uno cuando pasa esto, cuáles son esos malos tratos. Eh, Ni hablar lo que me estoy saltando a la primera parte, ¿no? Eh, ujú, ¿Cómo curar las heridas emocionales del pasado? En, en terapia no es que te decimos cómo, ¿no? Sino que pasamos al hecho. ujú. Digamos, tratamos Vamos de al que hecho. sea el motor de cura en Sí, la dinámica de ir a terapia, ir
a hablar, a exponerse en lo que uno tiene la Tal necesidad de cual, contar. Después, tal a cual. lo otro que me salto es la parte de me han quitado a mi hijo hace años. Entiendo que acá hay algo, esto es la parte más gruesa, digamos. Que me refiero a que es lo más dramático de todo y necesitamos saber de qué se trata eso, eh, Sí, porque no debe ser por poca cosa, eso quiero decir. claro, Algo tal cual. fuerte ha pasado, hay que ver qué, porque solamente vamos a escucharla a ella, no la vamos a escuchar a la abuela contarnos su Ujú, versión. Entonces sí, tenemos que tener en cuenta que ella nos va a contar la mejor versión de su parte. Y sí, nosotros la vamos a tomar, pero tampoco vamos a hacer de cuenta que no cabe la posibilidad de que las cosas no sean tan así como nos la cuentan. así Em, es. y no, eso no nos lo vamos a inventar, pero nos lo vamos a imaginar con lo que nos vaya contando y con lo que nos vaya demostrando. Sí, Por ejemplo, y es un ejemplo, nada más. Por ejemplo, que de repente la, la consultante en algún momento tenga un maltrato con el terapeuta. ¿Me explico? sí, Sea por mensaje en la misma sesión, sea enojándose por algo que solicita el terapeuta, como puede ser llegar temprano, abonar a tiempo, eh, ujú, no sé, cuando detectamos algo que no es muy sincero en el discurso. sí, Bueno, todos son como triggers para que la persona eh, se alce en ansiedad y tenga una mala respuesta y un destrato, si querés. Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿sí? Como para decir, bueno, ok, en una de esas uno reformula una hipótesis y dice, bueno, acá quizá hay una suerte de maltrato de ida y vuelta en, en ese, en ese sistema. De ella bueno, hacia su hijo, de ella hacia la abuela, de la abuela hacia ella, de la abuela hacia su nieto, y así. Y sí, eso sí, hay que sí, elucidarlo. completamente. Esto último que mencionas es muy importante. Hay que entender que cuando llega un paciente a consulta, siempre tiene, te iba a decir autoimagen, pero es otro concepto. Tiene un autoconocimiento que puede ser Sí, irreal, ¿eh? De pronto sí, puede llegar a decir la chica, ¿no? sí, Bueno, yo no entiendo qué pasa aquí, ¿no? Yo soy, pues, cero violencia, pero tal cual lo que mencionas, ¿no? Quizás porque le mencionas, oye, disculpa, te esperé 25 minutos y hemos quedado a esta hora, para mí es importante la puntualidad. De pronto que se salte y grite, bueno, pues, qué sé yo, no puedo llegar tarde. Bueno, ahí estamos hablando de que es una persona que se salta fácilmente, que puede llegar a levantar la voz, no sé si a decir alguna grosería de pronto. Y entonces podría no cobrar sentido el hecho de que ella se autoconciba como una persona relajada y tranquila y que no se altera fácilmente. Y eso hay que corroborarlo. Una cosa es lo que el paciente cree de sí mismo y otra cosa es lo que demuestra con sus comportamientos. Y de hecho es una de las revelaciones principales en psicoterapia. Es que el paciente se da cuenta de que nunca logró y ni logrará, y nadie, entenderse por completo. Y que por eso es bueno que haya un feedback de un profesional, ¿no? Bueno, eso por un claro, lado. Ahora, la consulta o las consultas, porque me parece que al menos son dos preguntas aquí. La sí, número uno sería, ¿cómo curar heridas del pasado? Tú lo mencionas bien. Pues desde ujú, ya aceptando, primero aceptando y diciendo, bueno, necesito a alguien que me escuche, un terapeuta, ¿por qué no? sí, Necesito sí, un psicólogo que me diga qué pasa con las emociones. ¿Vas bien? Platicándolo, o sea, expresándolo. Eh, Estudias de diferentes escuelas, por ejemplo, el humanismo, la psicoterapia sistémica, pues hacen determinado énfasis en que la palabra cura, ¿no?
Cuando tú hablas de ciertas emociones que te hacen daño todavía, de pronto hay que entender la emoción como si fuera una clase mm, de vaso con un líquido, lo que sea agua, si quieres. Y una vez que hablas, comienza a hacer esto, ¿no? Comienza a salir todo eso. No significa que estés curado o curada, pero sí significa que ya diste un gran primer paso, que es la catarsis. Después hay que preguntarnos, esa emoción, ¿qué necesidad quiere cumplir? A mí se me ocurre rapidísimamente, Sí, eh, pues el amor a su hijo. Quiere cercanía con su hijo. Ok. Y la siguiente gran pregunta es, bueno, ya entendimos que tu rencor y odio precisamente es una necesidad de estar cerca de tu hijo. La gran pregunta es, ¿cómo podremos lograr que puedas estar cerca de tu hijo desde los marcos legales? No sabemos qué pasó aquí, y desde los marcos éticos. O sea, también, si es que hubiera que trabajar algo en ti, ¿qué tendrías que hacer para estar cerca de tu hijo y que sea un vínculo sano, sobre todo? Eh, la segunda pregunta, ¿se puede vivir con ello? Bueno, sí, lo dijiste, claro, no te vas a morir por eso, sin embargo, sí vas a sufrir bastante. Si no lo atiendes, vas a sufrir bastante. Por ahí recuerdo un video de Peterson. Peterson menciona que el resentimiento, el rencor, pues tiene dos causas al menos. La número uno es que alguien está invadiendo tu territorio. En este caso me parece lógico que ella siente como parte de su modus vivendi, de su actividad diaria, pues el poder ver a su hijo, ¿no? Alguien está invadiendo tu territorio. Ahí es legítimo. Y la número dos, que es ilegítima, que sienta resentimiento por cosas que pasaron y no logres realmente perdonarte o perdonar a los demás. Entonces hay que hacerle esa pregunta también a la paciente. sí. ¿Sientes rencor y odio por lo que está pasando hoy actualmente o por lo que pasó en, en épocas anteriores? ¿Por Mm. qué sientes eso? Si nos dice, bueno, por lo que pasó antes, porque ahora todo está mucho mejor. Bueno, pues entonces significa que tú debes de madurar como persona y aceptar que en su momento no actuaste como debiste, los demás tampoco actuaron como debieron, no pasaron las cosas como te hubieran gustado que pasaran. Sin embargo, pues es momento de hoy, sí, hoy, en el presente, actuar de formas diferentes, hoy en el presente. Pero el pasado, pues ya no. Ahora, si se trata de lo anterior, en donde en efecto, pues todavía sienta y realmente estén invadiendo su territorio, pues no le queda de otra más que defender su derecho, ¿no? Y cuando digo derecho, me refiero en el marco humanista, en el marco individual y en el marco jurídico, ¿no? Defender su derecho. ¿A qué tienes derecho? ¿A ver a tu hijo? Bueno, ¿por qué tienes derecho a ver a tu hijo? Demuéstralo, ¿no? Jurídicamente, psicológicamente hablando y éticamente hablando. Eso es lo que yo mmm, propondría para comenzar a trabajar. Obviamente esto se abre de nuevo a ciernes, a que sea una cosa o sea la otra, y de pronto pues tengamos que inmiscuirnos en algunos temas que ameriten más profundidad. Así lo vería yo en un principio. Bien, es que sí, yo lo que me imagino es que, así como lo está planteando, si estás, Sí, a ver, si estás preguntando, ¿se puede vivir con esto, con rencor y odio? Y yo creo que si lo pregunta es porque lo está viviendo. Quizá la pregunta es, ¿esto es permanente? Digamos, ¿hasta cuánto se supone que es tolerable esto, ¿no? Por tanto, aunque haya una cuestión cuando es la consulta y una cuestión cuando es el pasado, porque ella ya habla del pasado, de cómo curar heridas del pasado, cierto. eh, así como está planteado, yo me esperaría una persona que viene con rencor, con odio, va a expulsar eso constantemente y, y puede terminar, ¿cómo decir?, salpicando sobre nosotros
ese rencor y ese odio en malos tratos, ¿sí? Lo que decía antes, hacia nosotros, hacia la figura del terapeuta de turno. Por tanto, también es de esperar que haya, si es eso lo que ella tiene adentro, cuando ella tenga que tratar consigo misma, que eso pasa las 24 horas del día, lo va a hacer con rencor y con odio. Entonces la manera en que se va a tratar también va a ser mala, también va a ser maltrato. Eh, Quizás ya lo sabe, quizás ya lo ve, por eso está pidiendo ayuda, vaya a saber. Pero es algo más bien para estar atentos, eso quiero decir, cuando atendemos a una persona con esta consulta, probablemente ya te lo está diciendo de entrada. Acá hay rencor, odio y necesito arreglar esto. Bueno, Sí. veamos. Y seguramente ella se esté maltratando. Y eso es algo en lo que podamos trabajar rápido. A eso me refiero. A que inmediatamente puede que nos demos cuenta y que podamos empezar a modificar un poco esa manera de tratar, ¿sí? Consigo misma, con los demás. Y a ver, el vínculo ese con el terapeuta te da la posibilidad de mostrarle al paciente la diferencia de que cómo se puede recibir ese maltrato y, bueno, digámosle, poner la otra mejilla, ¿no? Decir, bueno, ok, entiendo cómo te sentís. Normalmente de este lado, cualquiera que esté de este lado, podría actuar ¿cómo decir? Tener reacciones igual de negativas o igual de explosivas, depende cuál sea el trato de la mujer. Eso sería de esperar, y quizás es eso a lo que ella está acostumbrada, a tener un maltrato, no considerarlo como tal, porque al contrario, lo ve justo porque hay una causa justa, le quitaron a su hijo, entonces ya tiene rencor, tiene odio, y es normal actuar así. Entonces, del otro lado está acostumbrada a que reaccionan mal, entonces va en escalada, etcétera. Bueno, en terapia tenemos la posibilidad en ese vínculo, más tarde o más temprano, de mostrar la diferencia, como recibirlo como tal, si ya sabemos de qué estamos hablando. Así es. Nada más. Eso creo que es. No sé si es un comienzo, sino a qué cosas estaría atento, que me esperaría con esta consulta. Tal cual. Perfecto. Pero bueno, nada. Cerrarlo nomás si crees. Bueno, pues hasta aquí el episodio. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Martín, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo de Alejandro, nuevo. Y bueno, no, esperemos la siguiente semana igual. nos vemos la próxima. Unas muy buenas consultas, tan buenas como tus camisas. Ya. Hasta luego. Nos vemos. Vale.